buenas tardes con todas las personas que nos siguen en esta nueva transmisión. El día de hoy les vamos a presentar la conferencia Solidaridad, la verdadera esencia de la Navidad. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes formamos Idea Corporación y Fundación Pacarina Yuya Guiapac presentar este evento. A continuación les presento a la ingeniera Gloria Erazo, quien dará la bienvenida a este evento. Adelante. Muy buenas tardes, queridos amigos que nos siguen a través de Facebook. Para Fundación Pacarina Yuyayapag es muy importante presentar esta conferencia justamente cuando se acerca la época de Navidad, que debe ser una época para la reflexión, para la solidaridad, para el amor, para la comprensión. Esperemos que en esta conferencia pues todos estos temas sean abordados y ustedes puedan disfrutar de los expositores y sus reflexiones en un momento tan importante que viene en esta época. Les agradecemos por acompañarnos nuevamente y esta es la última conferencia del año y esperemos que los temas que se aborden aquí sean de su total agrado. A continuación les voy a presentar a nuestros expositores. Tenemos un momentito, parece que nos acompaña esta tarde Néstor Molina Culqui. Es ingeniero en electrónica y control por la Escuela Politécnica Nacional y actualmente trabaja como fiscalizador de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífico desde el año 2009 hasta la actualidad. Fue voluntario en el proyecto de apoyo a la comunidad indígena de San Bartolo de Toacaso, que es un proyecto del año 2003 de Idea Corporación. Coordinador del proyecto de apoyo a los abuelitos, abuelitas y niños de la calle, entre los años 2004 y 2006 por Idea Corporación. Editor y articulista de la revista estudiantil de la EPN Quincenario Integrador entre el año 2006 al 2009. Miembro de las comunidades eclesiales de base, Quito, CEPS, Tola, y voluntario de las misiones de las comunidades eclesiales de base en Ambato, Huachichico, entre los años 2011 al 2013. Socio fundador de la Fundación Pacarina Yuyayapag, miembro de la Comisión de Educación de la FETRALPI y fue dirigente estudiantil en la Escuela Politécnica Nacional. También nos acompaña el Fray David Cuenca Morocho. Es religioso, estudiante de la Orden de Hermanos Menores de la provincia de San Francisco de Quito, licenciado en Filosofía por la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, 2017. Colaboró en el proyecto Contextualización del modo de vida de las personas mayores en Colombia, proyecto de la Conferencia Episcopal Colombiana del año 2007. Bachiller en Ciencias de Especialización Físico-Matemático por la Unidad Educativa Vicente Andaguirre, sección Duna de La Dolorosa, en la ciudad de Loja, Ecuador. Actualmente cursa el tercer año de Teología de la Facultad de Filosofía y Teología Cardenal Echeverría en Quito, Ecuador. Bienvenidos a nuestros expositores. Muchas gracias. Carla. Les queremos recordar a los expositores que tendrán alrededor de 20 minutos para presentar su ponencia. Por favor, Néstor. Buenas tardes, Carlita, gracias. Carlita, gracias, Gloria. Buenas tardes, compañeros, compañeras, público en general. El tema que vamos a abordar, a tratar, que nos han pedido hacer una presentación, es solidaridad, la verdadera esencia de la Navidad. Y lo voy a abordar desde la reflexión de la solidaridad cristiana. Para ello voy a hacer referencia a un documento titulado Un proyecto de Dios y la práctica liberadora, en el cual se publica la reflexión de Carlos Mester, un sacerdote católico, doctor en teología bíblica y uno de los principales exégetas bíblicos del método histórico crítico. Voy a partir a compartir mi presentación
Denme un segundito, por favor. Y corrido. Bien, como les había mencionado, el tema a tratar son valores y solidaridad humana. Cuando se da lo poco que se tiene es cuando se da de verdad. Yo he partido eh, presentando unas fotografías y el hecho es de ir visualizando la realidad en que vivimos. Por ejemplo, aquí está una fotografía de la Madre Teresa de Calcuta dando de alimentar a un huérfano, a un pobre. Abajo podemos ver una trabajadora de la salud dando la atención respectiva en estas épocas de pandemia a una pareja de adultos mayores. Aquí nosotros podemos observar eh, la población infantil víctima de la pobreza. Aquí tenemos niñas y niños sobreviviendo en la calle con hambre. También tenemos la búsqueda de alimentos en los basureros. Como podemos observar, niños pequeños en brazos de una hermanita mayor que se puede visualizar. Aquí tenemos ancianos en mendicidad, madres en búsqueda de alimentos para sus hijos. Tenemos ancianas en mendicidad. Las fotografías nos muestran una cruda realidad y yo he partido de esto para poder abordar y contextualizar la enseñanza de la solidaridad que Jesús nos dejó, que Jesús nos enseñó. De ello que nosotros como seres humanos tenemos derecho a formarnos en un espíritu de solidaridad, comprensión, amistad y justicia. Acá podemos observar banquetes de ricos y diplomáticos. ¿Cuál es el sentido nuestro? Es justamente ver la contraparte de la realidad en que vivimos. Niños, madres, mujeres, niños, niñas en hambre, miseria, pobreza, versus gente que tiene exceso, demasía. Como les había mencionado, en base al documento de Carlos Mester, él nos hace una reflexión que nos dice interpretar la Biblia sin mirar la realidad de la vida del pueblo del ayer y de ahora, de hoy, es lo mismo que mantener la sal fuera de la comida, la semilla fuera de la tierra, la luz debajo de la mesa. Por eso, quien lee y estudia la Biblia, pero no mira la realidad del pueblo del ayer y de hoy, es infiel a la palabra de Dios y no imita a Jesucristo. Vamos a ver de cerca el proyecto de Dios tal como aparece en la Biblia. Para que este estudio pueda traer un resultado, es necesario tener presente la situación en que vive nuestro pueblo de hoy. Y es necesario ver de cerca también cuál era su situación en que vivía el pueblo de la Biblia cuando Dios lo llamó para realizar su proyecto. También nos dice que Jesús une el amor a Dios con el amor al prójimo. Dice que estos dos mandamientos son iguales y no pueden separarse. Son como los dos lados de la misma moneda. Fe y vida deben estar siempre unidos. Jesús nos enseña a compartir, nos enseñó y nos sigue enseñando. Para ello, nosotros vamos a ver unas características del proyecto de Dios, que sería nuestro punto 1. En la época contemporánea, la organización social al servicio de la igualdad estaban constituida por sistema tribal, tribus, basado en un determinado relacionamiento social, económico, religioso y político. Esta organización social se basa en la solidaridad mutua. Como nosotros podemos observar en la presentación, tenemos la tribu, una unidad intermedia denominada clan A, sucesivamente N clanes, ¿no? Y la unidad menor es la organización de esta organización social
es la familia patriarcal. Las tribus vivían unidas en una especie de confederación. El pueblo, la comunidad local quería una sociedad igualitaria que tuviera autonomía productiva. Las leyes que defienden el sistema igualitario, nosotros podemos observar, conocemos los 10 mandamientos que defienden la libertad que fue conquistada y el nuevo relacionamiento social. En ellos, a manera de resumen, puedo resaltar el no robar, no acumular, no jurar en falso, no mentir, no matar. Este nuevo sistema igualitario tenía su base en la organización contra la tentación del poder de la codicia, tanto interna como externa. Reposaba sobre el compromiso de cada uno en el nuevo proyecto de Dios. Y también el saber se convierte al servicio del pueblo. Se eliminaba el monopolio del saber. Los sacerdotes estaban al servicio del pueblo. La única tribu que no recibe tierra es la tribu de los levitas, la sacerdotal. El sacerdocio debe de ser al servicio del pueblo. Las tribus deben mantener a los levitas a través del sistema de diezmo. Las tribus deben mantener a los levitas a través de una parte de los sacrificios de animales. Se aplican los reales votos de pobreza. Así se impide que el poder de liderazgo de los sacerdotes se convierta en un factor de acumulación de tierras y de bienes. Como podemos observar, la configuración de esta estructura social es justamente apuntando a un proyecto igualitario y viene transversal el ejercicio de la solidaridad. Punto 2. Valores humanos que Jesús nos enseñó. Jesús denuncia que la denuncia viene del mismo Padre, perdón. La primera señal de que la alianza o el proyecto estaba fallando era la aparición de gente empobrecida en el seno del pueblo. El pobre, por el simple hecho de existir y de ser un empobrecido, acusa a todos y se convierte para el pueblo de Dios en una denuncia que viene del mismo Dios. Los profetas supieron captar la voz de Dios escondida en el clamor de los pobres, pero todo indica que las fuerzas sociales, económicas y políticas contrarias al proyecto fueron más fuertes y llevaron a la desintegración lenta y progresiva del pueblo. Cuando Jesús vino, Él se hizo portavoz de la denuncia del Padre, presente en el clamor de los pobres y anunció para ellos la buena nueva, la alianza, el reino. Para realizar el proyecto, Dios envió a su Hijo, Jesús. El Hijo Dios realizó la promesa del Padre, trajo la liberación para el pueblo y anunció a los pobres la buena nueva del reino de Dios. Jesús también entendía el reino del Padre como un cambio radical. Para él el pueblo tendría que ser un pueblo de hermanos serviciales y no un pueblo dominador, servido por otros pueblos. Es decir, toma una opción por los pobres, por los explotados. Jesús empezó este cambio y se puso del lado de los pobres, de los marginados del sistema, de los judíos. Denunció también el sistema de muerte como contrario a la voluntad del Padre y convocó a todos a hacer una reflexión para cambiar de vida. Pero en el tiempo de Jesús también ciertamente existían males sociales, tal cual vivimos contemporáneamente. Gente explotada por un sistema injusto, desempleo creciente, empobrecimiento y endeudamiento creciente, acaparamiento de tierras y creciente número de campesinos sin tierras, ricos poderosos a los que no les importa la pobreza de sus hermanos, tensiones y conflictos sociales, represión sangrienta, ejecuciones masivas, clases altas comprometidas con los romanos en la explotación del pueblo, y la religión oficial era ambigua y opresora. Jesús tomó opción y denunció estos males sociales. Jesús se coloca del lado de los excluidos del sistema. Jesús convive la mayor parte del tiempo con los que tenía lugar dentro del sistema social, con los que no tenían lugar, existente en su época. Es decir, Jesús, frente a las prostitutas, son preferidas que a los fariseos. Las mujeres forman parte del grupo que acompaña a Jesús. Los enfermos son curados aún en día sábado. Los publicanos tienen preferencia sobre los escribas. Los leprosos son acogidos y sanados. Como podemos ver,
frente a la estructura social contemporánea de Jesús, Jesús hace una denuncia a esos males y se toma opción y toma postura del lado de los excluidos. En esas épocas contemporáneas, a los pecadores se los excluía, a los huérfanos se los excluía, a las mujeres viudas se los excluía. ¿Por qué? Por el simple hecho de categorizarlos como pecadores. Jesús por eso optó por estar del lado de los pecadores. Una respuesta de resistencia, de lucha social. A los ciegos les devuelve la vista. A los rengos su curación es señal de que Jesús puede perdonar pecados sin blasfemar. La anciana es defendida dentro de la sinagoga. La adúltera es acogida y defendida. Los poseídos, la expulsión de los demonios. Similar, seguimos viendo de los seres humanos que tenían dolencias en su época contemporánea, los marginados, los excluidos, Jesús los acompañaba, los acogía, los brindaba consuelo. Es decir, una expresión, un gesto solidario de parte de él, una enseñanza en su tiempo que se mantiene como herencia hasta nuestros días. Los mendigos en la parábola, ellos reciben la vida eterna. A los pescadores los llama para que sean sus discípulos. Un ladrón es condenado por el sistema y Jesús lo recibe en su reino. Los guerrilleros celotes, algunos de ellos están en el grupo de Jesús. ¿Qué nos quiere indicar estas reflexiones? Que la sociedad que rodeaba a Jesús tuvo un fenómeno de transformación y el mensaje de Jesús era justamente acoger, como aquí hay un ejemplo de ladrón, es condenado por el sistema, pero Jesús lo recibe en su reino, lo acoge. ¿Por qué? Porque hace una expresión de voluntad, de cambio, de transformación. Contra el hambre, Jesús alimenta a los hambrientos. Contra la enfermedad y la tristeza, cura a los enfermos. Su objetivo es liberar la vida reprimida y oprimida. Contra la ignorancia, enseña al pueblo. Contra los males de la naturaleza, calma los vientos y las tempestades. Contra los demonios y malos espíritus, los expulsa. Como podemos ver, es toda una obra hecho carne, toda una acción de gesto de solidaridad. Contra el abandono y la soledad, acoge a todo tipo de personas y jamás las margina. Contra el intelectualismo opresor, denuncia a los fariseos y escribas legalistas. Contra el miedo, se presenta con el mensaje de no tengan miedo. Contra la opresión, acoge al pueblo oprimido. Contra las leyes que oprime al hombre e impiden su crecimiento. Nosotros aquí vamos a presentar un proyecto de voluntariado de la EPN del tiempo 2005-2006. El sentido es que yo como parte en un proceso de las comunidades eclesiales de base, se ha intentado recrear muchas enseñanzas de las comunidades primitivas. Es así que he sido parte, como lo mencionó la compañera Gloria, de varios procesos de voluntariado. Y lo que tengo respaldo fotográfico, registro fotográfico, es cuando yo inicié a incorporarme, a involucrarme en estos procesos de ayuda social, voluntariados sociales, y comprendiendo lo que es la solidaridad. Yo aquí les puedo compartir los registros fotográficos del proyecto Abuelitas, Abuelitos, Niños y Niñas de la Calle, un proyecto muy, muy bonito, muy reconfortante en el tiempo que fui estudiante, cuando realizábamos la campaña de recolección de víveres, vituallas, ropa y juguetes, la elaboración de telas, de carteles, como podemos ver, dice, porque fuimos niños y seremos ancianos, para amar, servir y entregar nuestra vida a la vida, y también la expresión de los jóvenes elaborando las telas, ya que hay bastante represión en la libertad de pensamiento, en la expresión
en este caso de la juventud, y digamos a todo nivel, a toda la sociedad, en todas las edades. Yo recuerdo que aquí la gente era timorosa en pintar las telas, hasta cuando una persona empezaba a tomar un pincel, empezar a hacer sus caricaturas, su mensaje, la gente se animaba, y ese era el mensaje, ese era el sentido de ser partícipes, ¿no? Acá podemos ver la clasificación de la ropa, podemos ver los preparativos de fundas de víveres y toallas, la elaboración de tarjetas y recuerdos navideños, podemos ver acá ya el producto final, ¿no? De las telas, como dice, gran colecta de víveres, ropa, tus donaciones déjalos en la Asociación Electrónica, Química y Sistemas. Había un grado de organización estudiantil en la cual buscamos la incorporación de muchas otras áreas organizativas, en este caso las asociaciones, y ahí eran puntos de acopio que recopilaban. Hay un mensaje que me resalta, dice, no esperes diciembre para ayudar a mejorar el mundo. De ello es que esta presentación yo he partido haciendo la reflexión de Carlos Mester, este teólogo, porque todos los días y los meses del año, la gente vive en pobreza. Habemos pocas personas que podemos tener un trabajo estable, podemos tener mejoras, ingresos económicos, pero la gran población, las amplias mayorías no. Por eso yo partí indicando las fotografías iniciales de la realidad de niños en la pobreza. Y eso a nosotros nos motivó a seguir adelante en estas campañas de solidaridad de gestos. El proyecto inició inicialmente de Idea Corporación, ellos lo manejaban a abuelitos y a abuelitas. Luego se expandió, se puede decir, a niños y niñas de la calle, haciendo la unificación de que como fuimos niños íbamos a ser adultos mayores. Y como les menciono, hay sectores vulnerables en estas épocas de pandemia que nos permite hacer esta reflexión, tanto como para niños como adultos mayores. Aquí podemos ver, esto es parte de la entrega en las calles por la noche en el centro de Quito, y era muy crudo ver a la gente que encontrábamos bajo los puentes, durmiendo con cartones, con lo que se podían cobijar, y nosotros llegábamos con los donativos, lo que logramos hacer la recolección e hicimos la entrega respectiva. Para finalizar, yo aquí les voy a compartir, el mensaje dice, entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y los depositaban a los pies de los apóstoles, que los repartían según las necesidades de cada uno. Y tenemos una fotografía de una persona dando consuelo a un adulto mayor en la calle. Entonces, y al lado tenemos una fotografía en donde tenemos unas monitos con unas luces. ¿Qué queremos nosotros? Es que esa luz, esa flama, no se apague en nuestros corazones. Esa flama perdure de aquí en adelante por siempre. La frase final última que les hice referencia es de Hechos de los Apóstoles de la Biblia latinoamericana. Como les podría decir, es una cruda realidad la que se refleja, y de mi parte yo quise hacer esa reflexión, una reflexión crítica, una reflexión que nosotras la hagamos propositiva, solidaria. En esta época de Navidad tenemos mucho prójimo a quien ver al frente. Y esto es en conmemoración a lo que celebramos en la Navidad, el nacimiento de Jesús, y sobre todo el rescate de la importancia de la solidaridad humana y social, en la construcción de un proyecto igualitario de ayer, y cómo esta conciencia histórica nos enseña a construirnos como seres humanos solidarios ante nuestro prójimo en nuestra actualidad. Muchas gracias, Carlita, para
continuar con el taller. Queremos agradecerte, Néstor. Has abordado tú los valores humanos y también los has comparado con la realidad actual y también nos has llamado a la reflexión sobre el tema de la solidaridad. Te agradecemos mucho. A continuación les vamos a presentar al Fray David Cuenca. Por favor. Buenas noches con todos. Gracias, Néstor, por tu presentación. Hermosa, muy motivadora al trabajo por los más necesitados. Gracias a Gloria, a Carlita, que me han invitado. Para mí es un honor poder compartir con ustedes, quienes nos ven. Entonces me permito compartir pantalla y voy a iniciar mi exposición. Ok, entonces el tema que me pidieron es solidaridad, la verdadera esencia de la Navidad. Vamos a partir de algunas definiciones, ¿ya? La ética es la ciencia que estudia las acciones humanas. Sí y solo si estas están orientadas a otros humanos. Es decir, la ética se ocupa de las relaciones humanas. ¿Qué pasa si yo cruzo un semáforo en rojo? ¿Qué pasa si yo respeto las leyes civiles? ¿Qué pasa si, por ejemplo, una acción de un dueño de una empresa, si solamente recorta su personal, por ejemplo, ¿qué ocurre en la sociedad a través de esa acción? A eso se refiere la ética, que trata de las acciones humanas que afectan a otros seres humanos, que inciden en ellos. Hay que diferenciarla de la ética, de la ética. La ética, estamos hablando, hay que diferenciarla de la moral. La moral, en cambio, es la ciencia que estudia las acciones humanas si y solo si están orientadas a uno mismo. La moral es algo más personal, llamémoslo así. La moral es una categoría, un concepto que se relaciona con la religión. Y en el cristianismo, en la Iglesia Católica, en el catolicismo, no sé, no conozco, no tengo claro de las otras iglesias, pero en la Iglesia Católica la moral está relacionada con el uso correcto de la razón. Por ejemplo, es moral que este señor mire el agujero, pero como la razón le hace dar cuenta que es una trampa, él lo salta, lo pasa. Eso es un acto moral, porque es una acción que lo salva a él de caer en un hoyo. ¿Sí? A diferencia de la ética, que decíamos que trata o estudia las relaciones humanas. Hay que tener claro esos conceptos. Pero en la religión católica, en el catolicismo, la moral es el correcto uso de la razón. El correcto uso de la razón. Muy bien. Entonces, claros estos conceptos, pasamos a otras dos definiciones. La palabra solidaridad y la palabra caridad. Pero antes de caridad también está otra palabra que la vamos a explicar como un video. Es decir, una palabra que está en el centro de estas dos palabras es la palabra misericordia. El concepto de solidaridad, según la RAE,
la Real Academia de la Lengua, la Real Academia Española, es la adhesión circunstancial, solo circunstancial, a la causa o a la empresa de otros. Segunda definición es modo de derecho u obligación insolidum. En total significa insolidum. En total. ¿Qué significa esto? Que me adhiero a la causa de alguien. Nuestros padres se adhieren a nuestra causa. Cuando somos niños, se adhieren todos ellos a la causa nuestra, a ayudarnos a crecer, a aportarnos económicamente. El altruismo también entra aquí, o las acciones de las ONGs. Son acciones altruistas, humanas y muy válidas, pero que son solo circunstanciales por la causa de otros. A diferencia del concepto de caridad, desde el punto de vista del cristianismo católico, es una virtud teologal. ¿Qué significa? Es una característica de Dios, por la cual, por medio de esta virtud de la caridad, por medio de esta virtud de Dios, es de Dios y Él nos la da. Por medio de esta virtud, nosotros amamos a Dios. Él nos da amor y nosotros le devolvemos amor. Es caridad. Viene de caritas, que también se traduce por amor. Amor sobre todas las cosas, solo a Dios, y amor a nuestro prójimo. Ya veremos este concepto más adelante. Ahora vamos a ver un tercer concepto por medio de un video. Por favor, si me pueden decir si se escucha. Intenta describir cómo es Dios sería una tarea difícil e intimidante. Y sí se escucha, muchas gracias. En la Biblia contemplaron el misterio de Dios. Ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. La primera palabra usada en esta descripción de Dios es compasivo, o en hebreo, rahum. Esta palabra también aparece como un sustantivo, rahamim, compasión. Y lo que es fascinante es que estas dos palabras están relacionadas a la palabra hebrea para matriz, rehem. Así que la compasión en la Biblia hebrea está centrada en la esencia de una persona. Y esta palabra nos invita a imaginarnos los sentimientos tiernos de una madre hacia su infante vulnerable. Así que rahum es una palabra que transmite una emoción intensa. A veces se traduce como alguien que es impactado profundamente, como en la historia del rey Salomón, que se encuentra con estas dos mujeres que recién han dado a luz. Uno de estos bebés, tristemente, muere, pero entonces ambas dicen que el bebé que está vivo es suyo. Para probarlas, Salomón dice que corten el bebé en dos y le den a cada madre la mitad. Y la madre verdadera es movida profundamente. Ella prefiere que la otra mujer tome al bebé en lugar de ver a su hijo morir. Y es su compasión lo que revela que ella es la verdadera madre. Pero rahum no es solo una palabra emocional, también involucra acción. Y sorprendentemente, esta palabra es usada frecuentemente en la Biblia para describir las acciones de Dios que son motivadas por sus emociones, como cuando los israelitas están sufriendo en Egipto. Dios escucha su clamor y es movido por su compasión, su rahamim, a rescatarlos. Entonces, mientras los israelitas viajaban por el desierto, tuvieron hambre y sed, y Dios es rahum, cuidando de ellos como de su propio hijo. Él provee de todo lo que ellos necesitan: alimento, agua, vestido, a medida que Él mismo los guía. Así que no es una sorpresa que cuando Yahweh revela su carácter a los israelitas en el desierto, Él inicia diciendo que Él es compasivo. Pero a pesar de la persistente rahamim de Yahweh, los israelitas se apartan de Él una y otra vez. Ellos rechazan la compasión de Yahweh y en lugar de ello dan su lealtad a otros dioses. Y en vez de mostrar compasión los unos a los otros, se tratan con violencia. Su rebelión trae como resultado que ellos son esparcidos por las naciones. Y es en este momento oscuro de la historia de Israel que nos encontramos con el libro de Isaías, donde Yahweh
se compara a sí mismo con una madre llena de rajamim hacia su bebé. Él dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin tener compasión o rajamim del hijo de su matriz? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Dios está lleno de compasión maternal y Él rescatará a su pueblo. Y a la medida que tú lees Isaías, te das cuenta que Dios va a hacer esto al introducirse en el sufrimiento de la humanidad. Esto apunta a un tiempo futuro donde Jesús vendría a la escena. Él es la profunda compasión de Yahweh hecha humana. En griego, la palabra compasión es oiktirmos. Y mientras Jesús abraza a los enfermos y cuida a los marginados, Él es profundamente movido por el sufrimiento humano. Jesús se compara a sí mismo con una madre gallina que usa sus alas para proteger a sus polluelos del peligro mientras los reúne con su abrazo. Y la expresión máxima de oiktirmos es Jesús, siendo movido por la compasión a introducirse en el sufrimiento de la humanidad, a la muerte misma, para rescatar y acercarnos a Dios. Y es esta misma vida de compasión la que Jesús llama a sus seguidores a imitar, permitiéndonos ser movidos por el dolor de los demás, abrazar a los que sufren y participar, aliviando el sufrimiento en el mundo. De esta manera, nosotros también podemos encarnar la compasión de Yahweh. Con las palabras de Jesús, ser compasivos, como nuestro Padre es compasivo. Ya puedes ver por qué es apropiado que compasivo sea la primera palabra que Dios usa para describirse a sí mismo. Entonces, cuando estamos en dolor o vemos a otros sufriendo, podemos estar seguros de que Dios es profundamente movido a responder. Y es aquí donde Él se encuentra con nosotros con su profunda compasión. Muy bien. Entonces, en el video, cuando dice Yahweh, significa Yahvé, ¿sí? Yahvé, está hablando de Dios, que es compasivo y misericordioso. Dice de sí mismo Dios, soy compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal. Así dice Dios cuando se describe a sí mismo. En el Nuevo Testamento dice, felices los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Felices los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. En otras traducciones dice dichosos. Ser santo es ser feliz, ser dichoso. Entonces, la misericordia de Dios se traduce más o menos como entrañas de mamá. Si decimos Dios es misericordioso, Dios ama con entrañas de mamá significa. Entonces, para un poquito unir estos tres términos, la solidaridad es un concepto que está abarcado por el concepto de caridad y misericordia. La solidaridad es más pequeñita que la caridad y la misericordia. ¿Sí? Por eso el Papa Francisco muchas veces dice, no nos convirtamos solo en una ONG, nos invita el Papa, que no solamente seamos ayuda social al otro, ¿sí? Porque eso ya lo hace una ONG, con todo el respeto de las ONGs, ¿no? Es mucho más que eso. Es caridad, es misericordia. Y ya vamos a ver más adelante qué significa esto de caridad y misericordia. Muy bien. El mandamiento del amor. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Sí? Nos manda un mandamiento nuevo, que encierra toda la ley, por eso aquí vemos el gráfico. La ley es el libro, la ley del libro lo llaman algunos, los 10 mandamientos. ¿Sí? Pero un mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Dentro del mandamiento del amor están los 10 mandamientos. Dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Están sintetizados
en el mandamiento del amor los 10 mandamientos. Y como este mandamiento que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Él es el ejemplo del amor, de la caridad. Y dice, sigue el versículo 13, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y luego les dice, ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Quiere decir que Jesús dio su vida por nosotros, sus amigos. Dio su vida por nosotros, sus amigos, y esta es la forma de amar. Esta es la forma como nos invita Jesús a amar, como nos invita el Señor a amar. No hay otra forma, no hay otro modo. El amor, que es caridad, tiene estas características, según San Pablo. Tiene estas características. La caridad o el amor, en otras traducciones, la caridad del amor es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. Y antes de esta parte, antes de este versículo, creo que está unos 2 versículos más arriba, dice, podría entregar todo mi dinero a los pobres, más o menos dice la cita bíblica. Podría incluso quemarme al fuego y entregar todo mi dinero a los pobres. Si no tengo amor, si no tengo caridad, nada soy. Parece contradictorio porque cuando éramos niños nos enseñaron que dar caridad es dar algo dar una monedita al pobre, ¿no es cierto?, al hermano de la calle. Pero no ha sido eso la caridad, porque San Pablo antes de esta parte dice, podría entregar todos mis bienes a los pobres y quemarme vivo, pero si no tengo amor, nada soy, si no tengo caridad, nada soy. Y aquí la describe. El amor, la verdadera caridad, es paciente, es servicial, no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. En conclusión, es misericordiosa. El amor es misericordia, es perdonarnos, ser humilde para pedir perdón y ser humilde para perdonar, porque todos nos equivocamos. San Pablo o Pablo de Tarso tiene 2 categorías en sus libros. Habla él vivir según el Espíritu y vivir según el espíritu de la carne. En Gálatas él dice, en cambio, el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No hay ley civil que condene esto. El reino de los cielos, nos dice Jesús, es alegría, paz y gozo en el corazón. El reino de los cielos que comienza en esta tierra, el reino de los cielos y se completa en la vida eterna, es alegría, paz y gozo en el corazón. Esto es vivir según el Espíritu. Vivir según el amor, según la caridad. Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Eso es vivir según la caridad. En cambio, vivir según la carne, dice, él enumera muchos pecados capitales. Dice vivir, y esto es chévere, él dice exagerar o sobrepasarse. Habla del alcohol, dice, vivir en el espíritu de la carne, en la carne es emborracharse, es ser orgulloso, prepotente, orgullo, vanidad, ira, soberbia. Esos son los frutos de la carne, en cambio. Entonces, ahí hay 2 conceptos claves en San Pablo.
Comúnmente nos critican a los cristianos y también a los católicos que dicen, ¿cómo crees tú en Jesús? Es una idea absurda. Pero hay una forma, hay un criterio de verdad dentro de la filosofía, hay un criterio de verdad que se llama pragmático. ¿Qué significa este criterio de verdad? Significa, yo sé que algo es verdadero cuando es aplicable, cuando me da resultado, es válido, verdadero. Entonces, nuestro criterio de verdad como cristianos son nuestras obras. Por eso dice Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Las obras, ¿sí? Y seremos juzgados en las obras de misericordia, ¿no? Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel o enfermo y me visitasteis. Era forastero y me acogisteis. Entonces, seremos juzgados en las obras de misericordia. Santiago también nos dice, pero algún día dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Las obras. ¿Sí? Ya, y creo que borré una diapositiva. Bueno, eh, entonces, la caridad en el cristianismo católico comienza en el corazón de cada uno. Comienza paz en el corazón, reino de los cielos, alegría, paz y gozo. Primero hay que amar a Dios, al único Dios y verdadero, estar con Él en el Santísimo, en la oración, buscándolo. Siempre hay que buscarlo. Aunque a veces nos equivoquemos y nos caigamos y nos tropecemos, debemos levantarnos. Papa Francisco dice, lo importante no está en cuántas veces caemos, sino en cuántas nos levantamos. Y cada vez el Señor nos va levantando más y más. No importa el pecado que hayamos cometido. Entonces, cuando nos levantamos, amamos primero a Dios, al único Dios y verdadero. Los otros dioses nos hacen sufrir. El pecado, la ira, la pereza, la envidia, ¿no? Nosotros sentimos la envidia, hay que controlarla. Entonces, amo a Dios, me comienzo a amar, cada uno nos comenzamos a amar y luego ese amor podemos compartirlo a los demás. Por eso decíamos que el amor es paciente, comprensivo, servicial. Comienza en la casa el amor, la caridad. La caridad que hacemos en las calles comienza en el hogar, con quien vivo, siendo paciente, humilde, sencillo. Ahí comienza la caridad. Y luego eso se desborda como un vaso lleno de amor a las calles, a los más necesitados, a los pobres, donde está Dios mismo. Y es un desborde abundante. Por eso es maravilloso lo que ustedes hacen con su obra social. La última diapositiva era San Francisco. San Francisco en Grecho en 1223, en tiempo de Navidad, regresaba de un viaje largo, entonces estaba muy enfermito, pero él dice, celebremos aquí la Navidad y hace el primer pesebre en Grecho, con otro hermano. No me recuerdo, creo que era el hermano León. Hacen el nacimiento, ponen una mujer embarazada, a un hombre que es San José, ponen animalitos, pastores, y ya está el pesebre viviente, el primer pesebre de la historia. Y San Francisco contempla a Jesús ahí. Una visión de Jesús, dice que tú. Ama a San Francisco dos cosas de la vida de Jesús: su nacimiento y su muerte en la cruz, la Navidad y la Pascua, porque ahí está la humildad de Dios. En el nacimiento
Dios baja del cielo. Imagínense que Dios se haga hombre, humilde. Por eso es escándalo para muchas otras, para los judíos es escándalo, dirá San Pablo. ¿Cómo Dios se va a encarnar? ¿Cómo Dios se va a hacer humilde? ¿Cómo Dios se va a bajar? Y en la cruz, obviamente, sin culpa murió, se humilló, se hizo humilde, se abajó. Entonces, fíjense que San Francisco no habla tanto de la pobreza. Él escribió algunos escritos de él tenemos, y él no escribió tanto sobre la pobreza, y se los conoce mucho, se nos conoce a los franciscanos por la pobreza. San Francisco de Asís, pobre. Pero fíjense, San Francisco no escribió mucho sobre la pobreza. ¿Saben sobre qué escribió? Escribió más sobre la fraternidad, la hermandad, el prójimo, amar al prójimo. Porque cuando nosotros amamos al prójimo, cuando cada uno de nosotros amamos al prójimo, nos hacemos humildes. Y fruto de la humildad se da la pobreza. Por eso dice Jesús, ser pobres de espíritu. Primero pobres de espíritu, humildes y sencillos. Perdonarnos siempre. Ahí comienza la solidaridad. Ser primero solidarios con nosotros mismos. Perdonarnos, perdonar a los que viven al lado de nosotros, respirar y vivir felices, porque esta vida es maravillosa, porque el Señor nos regala todo. Casita, trabajo, salud, vida. Y luego eso lo podemos compartir con los más necesitados, mucha más alegría. Entonces, la caridad cristiana, la solidaridad cristiana comienza en el corazón de cada uno. Eso ha sido mi ponencia. Queremos agradecerle mucho, Fray David. A través de su ponencia hemos podido comprender las diferencias y algunas definiciones que quizás no muchos las teníamos claras, ¿no? Y varias de estas palabras que siempre se utilizan para expresar la solidaridad, ahora vemos que podemos ocupar otras palabras para eso. Le agradecemos nuevamente. En este momento vamos a pasar a un intermedio. Queremos recordarles a las personas que nos están siguiendo que nos pueden dejar sus preguntas a los expositores, ya sea en el chat de Facebook o a nuestro WhatsApp. Y el video que les vamos a presentar es Yo solo quiero, del cantautor Roberto. Continuamos con esta conferencia. Entre las preguntas que nos han llegado tenemos, por favor, les invito a los expositores a activar sus cámaras y sus micrófonos. Ya, ahora vamos a invertir el orden para contestar las preguntas. Primero nos va a ayudar Fray David y luego Néstor. La primera nos dice, ¿cómo se puede enfrentar el egoísmo y el consumismo que actualmente se toma en la Navidad? Comenzamos, por favor. Se debe luchar contra ello primero con nosotros mismos. Primero nuestras vidas, nuestros corazones. Buscar la paz, buscar a Dios, el único Dios verdadero. Orarle, postrarnos ante Él, clamarle. Porque cuando tienes paz ya no tienes ansiedad. Y si no tienes ansiedad ya no consumes. Vive sencillo y simple. Muchas gracias. Néstor, por favor. Bien, yo considero que un punto de partida para enfrentar el egoísmo y el consumismo es mirar al prójimo a nuestro alrededor, ser observadores de qué es lo que está pasando y también, como comentó Fray David, irnos observando también nosotros al mismo tiempo e ir mirando qué pasa, porque yo veo en la calle
gente que está limpiando parabrisas, niños que están pidiendo caridad, o sea, yo veo gente con carencia, con hambre, con dolencias, y a la vez yo hacer la reflexión, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi papel para que eso siga así? ¿O qué puedo yo hacerlo? Es decir, ahí yo podría ir rompiendo el sentido del egoísmo, porque muchas veces puede pasar decir, les veo de reojo y paso. Entonces yo me doy cuenta que efectivamente soy un egoísta, cuando puede ser lo contrario, que yo puedo mirarlos, tal vez no pueda tener algo para brindarlos, pero pueda que la persona, si se acerca a mí y me llama la atención, unas palabras, algo, poder platicar. Entonces considero yo de esa manera. Con respecto al consumismo, siempre, bueno, o sea, el mundo globalizado se está tomando el planeta con el consumismo, se ha tomado muchas fechas, se ha tomado la fecha navideña, muchas fechas de lucha social, yo, por ejemplo, el Día de la Mujer, muchas fechas, ¿no? Y lo que único que le interesa al mundo globalizado es vender, vender y vender sus productos. Entonces, considero yo que nosotros para hacer una lucha deberíamos en épocas navideñas, bueno, por la tradición del regalo hacia los niños, hacia nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, dependiendo el nivel de acceso económico que se pueda tener, pero apuntar al consumo de lo necesario. Es decir, plantearnos una Navidad no pomposa, no mucho hacer alarde de que yo tengo, miren, yo doy el mejor regalo, yo me compro el mejor televisor, por así decirlo. Entonces, sí a lo necesario, o sea, yo como padre de familia pues, he visto, ¿no? Un ejemplo propio, decir, bueno, durante el año he visto que ya los calcetines no le quedan a mi bebé, entonces poder comprarlos ya de talla mayor, así en ese sentido. Ropita uno para estar bien presentado a la familia y también ya en la ropa, el desuso que uno se tiene, hay prendas en buen estado, pero que tal vez ya no van quedando, ¿no es cierto? Hacer la entrega a quien lo necesita. Ujú. Muchas gracias por sus respuestas. La siguiente pregunta nos dice, ¿se podría decir que la caridad frente a la creciente pobreza, perdón, frente a la creciente pobreza tiene límites? Continuamos con el mismo orden, por favor. No, porque dice San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Eh, el espíritu del mal nos mete en la cabecita de que todo está mal. El pesimismo. El pesimismo es un espíritu del mal que acá nos da vueltas y Santa Teresa decía, la loca de la casa. La loca de la casa es nuestra mente porque damos vueltas y nos perdemos. Entonces, no hay que darle paso al pesimismo, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Hay que seguir trabajando primero en nuestros hogares, en nuestras casas, en mi convento, amándome, amando a Dios, amándome y amando a mis hermanos, con quien vivo, mis papás, mis hermanos de fraternidad, sirviéndoles, perdonándoles, pidiendo perdón, que me perdonen porque me equivoco. Y entonces ahí comienza después a desbordarse la caridad en los más necesitados, a las demás personas. Comenzamos a ayudar a los demás. Hay que seguir trabajando, no perder la esperanza y eso. La caridad siempre es eterna, es Dios mismo la caridad. Muchas gracias. Néstor, por favor. Sí.
Yo podría decir que la, coincido con Fray David, la caridad perdura. Uno puede ser caritativo en muchos ámbitos, o sea, no solamente en la parte económica, ¿verdad? O sea, frente al crecimiento de la pobreza, yo creo que nosotros, haciendo un acto de caridad con uno mismo, tendríamos que hacernos una autocrítica en ese sentido, es decir, empezar a dar respuestas el por qué esa trepada de la pobreza en ese contexto. Pero yo recuerdo una vez que iba a un restaurante a comer, ¿no? Yo adquirí un encebollado y ingresó una persona que necesitaba comer. Yo lo que hice es pedir, o sea, yo pedí un extra, ¿no es cierto? Y le di a la persona. Y claro, el restaurante lo que hizo es ponerle para llevar y cogió y se llevó, muy agradecida a la persona. O sea, yo me hacía una reflexión, decía, bueno, o sea, yo contribuí en algo, pero había un algo que a mí no me dejaba tranquilo. Entonces yo me hice la autocrítica, la reflexión, lo correcto que yo debía haber hecho era haberle sentado a la persona a que me acompañe en la comida, o yo acompañarle en servirse ese pequeño plato de comida y conversar, ¿sí? Entonces yo creo que en esos sentidos el carisma, la caridad en ese contexto no tiene límites, porque va más allá. Hay personas familiares que tenemos al lado que necesitan de ser escuchados y muchas de las veces por N circunstancias laborales, otros asuntos, nosotros no damos oídos. Tenemos reacciones frías. Entonces, por eso yo partía y decía, no debemos de permitir que nuestros corazones se vayan enfriando, que esa chispa, esa luz que el Padre nos ha indicado, que Jesús nos enseñó, siga creciendo cada vez más en nuestro corazón. Les agradezco mucho por sus respuestas, nos han dado muchas luces y mucha esperanza para poder seguir construyendo un mejor mundo, ¿no? Para finalizar, quisiera pedirles a cada uno de ustedes que nos ayuden con un mensaje final para los jóvenes y todas las personas que nos están mirando en este momento. Por favor, en el mismo orden. Eh, que no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza. Eh, eh, la vida es de altos y bajos, siempre, a todos. Es decir, aquí no nos salvamos ni los religiosos, ni los sacerdotes, ni las monjitas. Entonces, fresco, fresco. Hay que seguir porque Diosito nos ayuda. Si tenemos problemas, hay que seguir. Y en esta Navidad es una época para estar en familia. Lo más importante es la familia. Lo más importante es estar juntos, no aislarnos, estar juntos con quienes vivimos, con nuestros prójimos, nuestros próximos, con quienes vivimos, compartir la vida. No preocuparnos, porque hay un papito Dios que nos ama y que nos ayuda y que ayuda al mundo. Ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos, sabe decir mi mamá. Entonces, ocuparnos en lo que hacemos, hacerlo bien, y así estamos sirviendo a los demás, sirviendo a nosotros mismos, buscar primero a Dios. No hay otro Dios. No hay Dios trabajo que nos quite el tiempo, no hay Dios dinero que nos hace tacaños, no hay Dios, falsos dioses, solo el único Dios. Los falsos dioses nos hacen sufrir. Y en esta Navidad busquemos al único Dios verdadero que nos ama, nos perdona y nos da esperanza, ¿sí? Eso de mi parte, y gracias de todo corazón por la invitación. Qué maravillosa obra que hacen y sigan adelante.
Muy bonito. Muchas gracias. Le damos el paso a Néstor, por favor. Bien, la fecha navideña celebramos el nacimiento del mismo Padre encarnado, humanizado. Y es una buena nueva, un mensaje de esperanza que nos brinda el mismo Padre. Pero la buena nueva tiene que convertirse en un mundo más solidario, más justo, más equitativo, donde haya acceso a educación, vivienda, salud, alimentos, trabajo, el mismo trabajo, recreación. Es decir, irnos construyendo como seres humanos críticos, autocríticos y solidarios. Como lo menciono, no dejar que se nos enfríen nuestros corazones. Por compartir mi realidad laboral, si bien la fecha es para compartir en familia, mi realidad laboral es vuelta diferente. Yo paso esa fecha, este año me ha tocado pasar lejos de mi familia, de padre, madre, de esposa, de hija. Pero yo lo que he ido es asimilando en todo este tiempo en el caminar de las comunidades eclesiales de base, es la expresión de la familia, del hogar, en donde me encuentro. Yo celebraré la Navidad con compañeros de trabajo, con los trabajadores petroleros y también obviamente comunicándome vía los medios digitales de llamadas telefónicas con los familiares. Pero es muy bonito mantener esas fechas con la familia. Y ese sería el mensaje, ¿no? O sea, el mensaje es que esa unidad, esa esperanza, como dice Fray David, la sigamos manteniendo y que siga creciendo en nuestros corazones. Y no perdamos la esperanza. El mundo mejor llegará. Habrá el tiempo que llegue a los pobres vivir esa buena nueva. Gracias, Carlita. Muchas gracias, Néstor. Ahora le damos el paso a Gloria, por favor, para que cierre el evento. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias, hermano David. Muchas gracias, Néstor. Realmente el mensaje que nos ha enviado a través de este pequeño evento que quiere rescatar la esencia de la Navidad, pues ha sido muy interesante. Realmente creo que nos ha llenado, como dice el hermano, de esperanza. Yo creo que somos católicos, cristianos católicos y cristianos en sí siempre. Creo que la esperanza es la que nos mantiene. En estos tiempos de pandemia creo que la esperanza, la solidaridad, la caridad, la misericordia, como dice el hermano David, nos ha hecho surgir de nuevo casi de las cenizas después de la pandemia. Creo que esa es la gran enseñanza que nos ha dejado la pandemia. Entonces yo les quiero agradecer muchísimo, mandarles un saludo de Navidad en Facebook, decirles que compartan. A lo mejor no tenemos mucho, pero compartamos más que nada la alegría, la esperanza, la música, un villancico, eso nos alegra mucho, pena y demás. Hagamos de esta Navidad pues un encuentro de amigos, de mensaje que les quiero dar, que a veces mucha gente confunde, ¿no? Cuestiones materiales, pero no es solo eso. Es estar juntos, es compartir, es llamar a alguien que hemos llamado en años, de hola, ¿cómo estás? Y lo mismo este año que finaliza y para el año nuevo desde la corporación. También quisiera pedirles a las personas que apoyemos todo el trabajo que hacen los hermanos franciscanos en todas sus iglesias. Hermano David en su iglesia que es San Diego, ¿verdad? Sí, la iglesia de San Francisco, la que se encuentra ubicada en el centro histórico, todos los años y durante todo el año ellos hacen obra de caridad y apoyo a todos los necesitados. Así que podemos colaborar con un granito de arena para esta gran obra que hacen los franciscanos, que la hacen justamente con ese ejemplo que de San Francisco. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos volvernos a ver el próximo año espacios de y de Karina. Tardes o muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Una bonita Navidad. Cuídense mucho, feliz Navidad. Saludos. Feliz Navidad, muchas gracias. Chao, Néstor, Carlita, Gloria. Hasta luego.